Entre 1992 y 2000, un cruel asesino en serie azotó Rusia. Conocido por haber cometido crímenes en las ciudades de Angarsk, Irkutsk y Vladivostok, así como en la región de Siberia, el entonces agresor no identificado se centraría exclusivamente en mujeres y niñas, a menudo llevando a cabo violentas agresiones sexuales antes o después de cometer el asesinato. Pronto se le conocería como el hombre lobo, el maníaco de Angarsk y el asesino de los miércoles. Este último nombre se le dio al asesino porque el cuerpo de su víctima a menudo se encontraba los miércoles. Durante años, la policía rusa buscó la verdadera identidad del maníaco de Angarsk, pero no fue hasta que comenzaron a hacer pruebas de ácido desoxirribonucleico a los suyos que descubrieron la verdad. El asesino era un ex policía llamado Mikhail Popkov, un padre casado que había dejado la fuerza para trabajar como guardia de seguridad privado. A pesar de la incredulidad de su familia, no había duda de que Popkov era el hombre lobo. Más tarde confesó el asesinato de 83 víctimas y hoy en día Popkov es considerado el asesino en serie más prolífico de la historia rusa. Pero, ¿quién es exactamente Popkov y qué lo llevó a cometer tales atrocidades? En este documental buscamos arrojar luz sobre estas preguntas y más mientras exploramos el retorcido caso de Mikhail Popkov, el maníaco de Angarsk. Mikhail Viktorovich Popkov nació el 7 de marzo de 1964 en Norilsk, Rusia. No se documenta mucho sobre la crianza de Popkov, pero al parecer, poco después de su nacimiento, su familia se trasladó a Angarsk y pasó parte de su infancia siendo criado por sus abuelos. Al reunirse con sus padres, descubrió que tenía una hermana recién nacida. Posteriormente comenzó a resentirse con la niña, ya que sentía que mientras ella era adorada, él era ignorado. Popkov afirmó más tarde haber sufrido abusos a manos de su madre alcohólica, Antonia, aunque ella negaría estas acusaciones. A pesar de los desafíos que soportó en casa, se destacó que Popkov era un estudiante inteligente que sobresalía académicamente. Su madre lo describió como un joven organizado al que le encantaba cocinar. Aunque Popkov solía ser curioso y ansioso por aprender, tardó en descubrir qué quería hacer con su vida. Tras finalizar sus estudios, estuvo un tiempo con el ejército. Poco después, comenzó a trabajar en una planta local, donde ascendería de manera constante a través de los rangos, graduándose de reparador a operador de compresor. Finalmente, Popkov decidió que ser policía era su vocación. Concluyó esto tras un encuentro casual con un ex compañero de clase que era parte de la policía de transporte. Aunque el salario era similar, el horario y las tareas policiales fueron lo que motivó a Popkov a tomar el empleo. En 1987, a los 23 años, consiguió trabajo en la estación de policía. Según informes, era mayormente un trabajo de oficina con mucho papeleo. Por ese entonces conoció y se casó con Elena, quien estuvo a su lado por años, incluso tras su arresto. La pareja tuvo su primer hijo, una hija llamada Ekaterina, unos años después de casarse. También trabajó para la policía durante la mayoría de su adultez. En 2015, 3 años después de que Popkov fuera identificado como el hombre lobo, Elena hablaría en contra de su arresto y condena. Clasificó que las acusaciones contra él eran cuentos de hadas y que lo conoció antes de su sentencia para discutir la situación. Afirmó que ya sabía que sería una condena de por vida. Él lo negó todo. Incluso cuando nuestra hija Katia le preguntó, él dijo: «Katia, ¿entiendes que todas estas acusaciones son cuentos de hadas? Es el sistema en el que he trabajado. Conozco bien este sistema». Elena afirma que si hubiera algo malo con su esposo, se divorciaría de él.
Según los informes, Popkov era bueno en su trabajo y se le consideraba un querido hombre de familia. En su declaración a los investigadores tras ser arrestado, afirmó tener una familia. Mi esposa e hija me consideraban un buen esposo y padre, lo cual correspondía a la realidad. En cuanto a su trabajo, añadió que recibió comentarios positivos sobre su labor. Señaló, nunca me consideré mentalmente enfermo. Durante mi servicio policial pasé comisiones médicas regulares y fui declarado apto. Aún así, Popkov admitiría ser un asesino brutal. Llevaba una doble vida. En una era una persona común. En mi otra vida cometí asesinatos, los cuales oculté cuidadosamente de todos, consciente de que esto era un delito penal. Los vecinos y conocidos de la familia repetían sentimientos similares sobre su imagen perfecta. Popkov pasaba todo su tiempo libre con su esposa e hijo y nunca se vieron envueltos en discusiones o escándalos, hasta donde todos sabían. No era abusivo y nunca bebía demasiado alcohol. Las fotos de la pareja siempre los mostraban felizmente abrazados. Pero como gran parte de la vida de Popkov, no todo era lo que parecía. Popkov inició su vida criminal en 1992. Cuando fue detenido 20 años después, reveló a la policía que se sintió impulsado a comenzar a matar después de comenzar a sospechar que su esposa estaba teniendo un affair con un colega. Según una fuente rusa, todo esto comenzó una noche cuando regresó a casa del trabajo y encontró a su hija de 5 años fuera cerca de la casa. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo afuera, Ekaterina respondió que su madre y un tío que no conocía le habían pedido que saliera a caminar. Popkov pronto halló 2 condones usados en un bote de basura de su hogar. A pesar de la infidelidad, Popkov y Elena siguieron casados. En una entrevista posterior, Elena volvería a describir a su esposo como un hombro fuerte y de apoyo para ella. Dejó su trabajo después de que Popkov descubriera el affair y comenzó a trabajar en su departamento, donde él podía vigilarla. No fue hasta enero de 2017 que se confirmó la relación y el compañero de trabajo admitió haber tenido un breve affair con Elena a principios de los 90. Reportes indican que salieron juntos en su adolescencia. Los investigadores especularon que Popkov permaneció con su esposa para que la vida de Ekaterina permaneciera intacta. Sin embargo, el affair no fue el único motivo de los asesinatos. También afirmó que quería limpiar las calles de prostitutas. No obstante, la mayoría de las víctimas de Popkov no trabajaban en la industria del sexo. Para intentar justificar los asesinatos, afirmó, las víctimas eran aquellas que, sin la compañía de hombres por la noche, sin un propósito determinado, estaban en las calles, comportándose de manera descuidada, que no temían entablar conversación conmigo, subirse a mi coche y luego ir a dar un paseo en busca de aventuras, por diversión, dispuestas a beber alcohol y tener relaciones sexuales conmigo. Se refirió a sus víctimas como personas con mal comportamiento, añadiendo que tenía el deseo de enseñar y castigar. Básicamente creía que ninguna mujer con un esposo o un esposo e hijos debería estar fuera bebiendo sola y llegando a casa tarde. Consideraba inmorales a estas mujeres y creía que merecían un castigo por sus actos. Muchas de las víctimas de Popkov se sentían seguras con él porque solía llevar su uniforme de policía cuando les ofrecía llevarlas o les mostraba su placa. También conducía un vehículo de policía. Además, parece poco probable que muchas de sus víctimas estuvieran dispuestas a tener relaciones sexuales con Popkov, dado que sabemos que es un violador en serie que se impuso a sus objetivos y disfrutó de su dolor y sufrimiento. Popkov declaró que su primer asesinato fue por capricho, afirmando que sintió el deseo de matar a una mujer que llevaba en su auto. El periódico español La Vanguardia informa que su primera víctima se parecía a su madre y estaba increíblemente borracha, lo que probablemente es la razón por la que fue elegida como objetivo. La rutina de Popkov era ofrecer a sus víctimas un viaje y una vez en el coche las golpeaba en la cabeza hasta dejarlas inconscientes. Después, las llevaría a un área aislada, a menudo boscosa, en las afueras de la ciudad, donde las mutilaría y las atacaría y asesinaría brutalmente. Según informes, Popkov necesitaba esta masacre ya que la encontraba sexualmente excitante. Violó a todas sus víctimas, algunas antes de morir, otras después, a veces ambas. Popkov utilizó todo tipo de armas durante sus crímenes, nunca realmente prefiriendo una sobre otra.
Frecuentemente robaba del almacén de armas confiscadas de la policía para asegurar equipo y deshacía de cualquier arma que hubiera usado después del crimen, asegurándose de limpiarla de sus huellas dactilares primero. Él notó que la elección de armas para matar siempre era casual. Nunca me preparé de antemano para cometer un asesinato. Podía usar cualquier objeto del coche, un cuchillo, un hacha, un bate. Cuchillos, hachas, bates, palas, destornilladores y punzones eran sus tipos de arma preferidos. Nunca usó armas de fuego y a pesar de los informes de que había usado una soga para matar al menos a una víctima, afirmó que tampoco usaba cuerdas. Una de las víctimas más destacadas de Popkov fue la maestra de música de su hija. Recordó, su cadáver fue encontrado en el bosque junto con el cuerpo de otra mujer. Mi hija me pidió dinero porque la escuela estaba recaudando fondos para organizar funerales. Y Popkov accedió, dando a su hija dinero para contribuir al funeral del maestro, llevando la apariencia de un padre perfecto, cariñoso y hombre atento. Durante todo el tiempo, él fue quien violó y asesinó brutalmente a la mujer. En otra instancia, Popkov recordó la vez que había dejado su identificación de policía en la escena de un crimen y había regresado inmediatamente para recuperarla antes de que los investigadores la descubrieran. Sin embargo, se sorprendió al llegar y descubrir que una de las dos mujeres que había asesinado ese día aún respiraba. Afirmó fríamente, la terminé con una pala. Los investigadores describieron a las víctimas de Popkov como mujeres de figura completa y baja estatura, algunas de las cuales se parecían a su madre, según informes de noticias. Las autoridades sugirieron que él buscaba vengarse de ella mediante los asesinatos. De las primeras 29 víctimas que se descubrió que había matado, 25 tenían entre 19 y 28 años, mientras que las otras 4 tenían entre 35 y 40 años. Sus víctimas habían estado bebiendo con más frecuencia y estaban parcialmente intoxicadas, y los expertos que opinaron sobre el caso notaron que algunos de los asesinatos estaban más lejos porque Popkov viajaba con frecuencia después de dejar la policía. En 2013, el Siberian Times habló con la hermana de una de las víctimas de Popkov. Tatiana Tanya Martinova, de 20 años, fue encontrada muerta junto a su amiga Yulia Koprokova el 29 de octubre de 1998 en Akharsk. La hermana de Tanya, Victoria Shagieva, señaló: "Sucedió hace 15 años, pero el dolor no desaparece. Fui yo quien le dio a Tanya un boleto para ir a un concierto y fue asesinada después de asistir a él". Al morir Tanya era una madre casada con un hijo. A Igor no le agradaba que su esposa se quedara hasta tarde en el concierto, pero ella fue de todas formas con su amiga Yulia. A la mañana siguiente, Igor le informó a Victoria que su hermana no había vuelto a casa. Victoria recordó haberse asustado mucho. Fue la primera vez que ella había hecho esto. No había teléfonos móviles en ese momento. Solo nos quedaba llamar a los padres de Yulia pensando que Tanya se había quedado a dormir allí por algún motivo. Pero los padres de Yulia dijeron que ella tampoco había llegado a casa. Las familias de las jóvenes acudieron a la policía, pero les informaron que debían esperar 3 días antes de presentar un informe de persona desaparecida. Más tarde esa noche, sus cuerpos desnudos fueron encontrados al lado de una carretera. Victoria recordó lo impactada que estaba al descubrir que su hermana y su amiga habían sido asesinadas. Ella señaló: "Más tarde nos dijeron que sus cuerpos fueron encontrados uno al lado del otro. Ambas chicas fueron violadas, cortadas y picadas. Los expertos nos dijeron que primero fueron asesinadas y luego violadas. Mi hermano Oleg fue a la morgue para identificar el cuerpo mutilado de Tanya. Estaba casi verde cuando salió de allí, simplemente no podía decir una palabra. No me atreví a entrar y mirar. Aunque el cuerpo de Tanya había sido mutilado, sus seres queridos pudieron despedirse de ella en su funeral, a diferencia de Julius, cuyo rostro estaba tan desfigurado que no pudo tener un funeral con el ataúd abierto". Los investigadores pronto descubrieron que la pareja había ido a tomar una copa rápida con amigos después del concierto, y mientras volvían a casa, un policía les ofreció un aventón. Victoria le dijo a The Siberian Times que su madre no pudo lidiar con la muerte de Tanya. Pasó el resto de su vida contactando a médiums y buscando respuestas. Finalmente murió de un ataque al corazón en 2007, a la edad de 66 años. Victoria señaló: "Creo que su corazón ya no pudo soportar el dolor". Tres mujeres que Popkov intentó asesinar sobrevivieron al encuentro con el ex policía.
Una de esas mujeres era Svetlana Missiovichus, quien tenía solo 17 años en el momento del asalto. Ella ha hablado de vez en cuando sobre su experiencia con Popkov en los años posteriores. Svetlana se dirigía a casa desde la vivienda de un amigo en Angarsk una gélida noche de enero de 1998, cuando un coche policial se detuvo en la carretera y el conductor, Popkov, le ofreció llevarla. Atraída, como muchos, por una falsa sensación de seguridad, la joven aceptó. Pensé que era seguro ir con un policía, recordó. Tenía mucho frío, así que accedí, pero pronto se dio cuenta de que algo iba mal. Cuando Popkov pasó de largo su casa, Svetlana preguntó, ¿a dónde vamos? Posteriormente, llevó a la adolescente a un área boscosa y aislada, donde la obligó a quitarse la ropa y golpeó su cabeza contra un árbol. Recordó que Popkov golpeaba repetidamente mi cabeza contra un árbol, agregando que la terrible experiencia parecía durar una eternidad. Svetlana declaró temblando. Quería violarme, él estaba mudo. No respondió a nada, no dijo nada. Me arrastré para salir de debajo de él y huí hacia su auto. Esperaba encontrar las llaves del coche allí, pero fracasé. Me atrapó y tropecé bajando unos escalones. Aunque herida, Svetlana se esforzó por seguir adelante. Intentó pedir ayuda a algunos transeúntes, pero estos se negaron a asistirle. Poco después, la joven de 17 años vio acercarse el coche de policía de Popkov. Salió del vehículo y la atacó de nuevo, dejándola por muerta. Svetlana despertó en una morgue sin recordar cómo llegó allí. Desperté, me senté y vi una etiqueta en el dedo del pie de un cadáver junto a mí. Después despertó en el hospital. Aunque su edad se registró como 25, afortunadamente se reunió con su madre poco después, quien había estado buscando desesperadamente desde que no volvió a casa. Tras su encuentro con Popkov, Svetlana quedó paralizada en un lado de su cuerpo y alrededor de la mitad de su cabello había sido arrancado de su cuero cabelludo. Hablando con The Sun en Svetlana, quien ahora tiene 37 años, notó que su cabello se había vuelto gris para cuando fue dada de alta del hospital. Su ataque me envejeció 7 años. No podía caminar ni hablar. Tuve que aprender todo de nuevo desde cero. Me tomó 2 o 3 meses. Tenía tartamudez y aún la tiene, agregó. Mi cerebro estaba dañado. De no ser por él, habría tenido una vida normal, una familia y engendrado grandes hijos. Otra víctima sobreviviente de Popkov, Evgenia Protasova, también ha hablado con los medios sobre su traumático calvario. En julio de 1999, Evgenia, de 18 años, y su novio salieron de un restaurante cerca de la medianoche después de una cita. Aunque él la invitó a su apartamento, Evgenia se negó y le pidió que la acompañara a casa. Pero su novio se enojó por su rechazo y no quiso llevarla a casa. Evgenia comenzó a caminar sola. Como Svetlana y muchas otras víctimas, pronto un coche de policía se detuvo a su lado. Popkov, vestido con ropa común, mostró su placa de identificación a la joven de 18 años y le ofreció llevarla. Evgenia aceptó. Recibió un golpe en la cabeza dentro del vehículo. Despertó en un bosque aislado, con Popkov de pie sobre ella. La arrastró por el cabello y la golpeó brutalmente. Evgenia recordó vívidamente ese rostro. Parecía una bestia y yo estaba aterrado. La joven de 18 años sabía que si no escapaba, Popkov la mataría. Logró liberarse y huyó de su atacante, pero él la alcanzó y continuó su asalto. Dijo que después de eso todo se oscureció. Despertó en el hospital en Irkutsk. Evgenia tuvo mucho mejor vida después de su encuentro con Popkov. Ella indicó que ahora tiene una buena familia. Estoy casado y tengo 2 hijos, un niño y una niña. Por mucho tiempo, las autoridades pensaron que el hombre que buscaban era un metalúrgico, ferroviario, chofer o hasta sepulturero. Nunca investigaron si el hombre lobo era uno de los suyos. Popkov no fue arrestado hasta el 2012. Esto ha llevado a muchas críticas públicas hacia la fuerza policial, especialmente porque los sobrevivientes informaron que sus experiencias fueron mayormente ignoradas por los investigadores. Poco después de salir del hospital, Svetlana fue a la policía con el apoyo de su madre y les dijo que había sido abordada y atacada por un oficial de policía. La joven de 17 años identificó a Popkov a través de una foto y un exoficial de policía le confirmó al Siberian Times que era él.
Sin embargo, la policía no le creyó porque la esposa de Popkov, Elena, le había inventado una coartada. La esposa de Popkov le proporcionó coartada en al menos 2 ocasiones cuando se sospechaba o acusaba a él de estar involucrado en un asalto. La segunda instancia fue cuando Popkov contrajo sífilis cerca del momento en que se halló una nueva víctima que también tenía la enfermedad. Las sospechas de los investigadores deberían haberlos llevado a realizar una prueba de ácido desoxirribonucleico comparando el ácido desoxirribonucleico de Popkov con las pruebas encontradas en la escena del crimen. Sin embargo, se negaron a hacerlo porque Elena afirmó que su esposo había estado con ella en el momento del asesinato. Los críticos de la investigación original sobre el maníaco de Angarsk han señalado que el caso podría haberse resuelto antes si la policía hubiera estado más dispuesta a escuchar a los sobrevivientes y a realizar pruebas adecuadas con las pocas pruebas que tenían, en lugar de simplemente confiar en la palabra de Elena Popkov. Aunque no había muchas pruebas físicas, se recuperó ácido desoxirribonucleico de las huellas de los neumáticos de su Lada 4x4 en algunas escenas del crimen, las cuales estaban disponibles para pruebas. Aún así, los investigadores los ignoraban repetidamente. Durante 2 décadas, la identidad del hombre lobo o el maníaco de Angarsk permaneció como un misterio. En los años 2000, los investigadores intentaron identificar al asesino en serie usando la muestra de ácido desoxirribonucleico que antes habían ignorado. Sin embargo, no hubo coincidencia en la base de datos criminal. No obstante, en 2012, un investigador sugirió un nuevo método. Sugirió comparar el ácido desoxirribonucleico del sospechoso con el de los oficiales de policía activos y retirados. La base de datos, con unos 3.500 nombres, halló una coincidencia. Mikhail Popkov. Las autoridades determinaron que Popkov poseía un Lada 4x4 cuando ocurrieron los asesinatos, vehículo cuyas huellas de neumáticos se hallaron en varias escenas del crimen. Para entonces, Popkov tenía 53 años. Había dejado la fuerza policial, despedido según La Vanguardia, jubilado según el London Evening Standard en 1998, justo antes de que supuestamente dejara de matar por completo en el año 2000. Afirmó que lo hizo porque después de contraer sífilis de una víctima, perdió su sed de sangre y luchó con la impotencia. Dijo, simplemente descuidé la enfermedad, intenté curarla por mí mismo, tenía miedo de ir al hospital y sentí las consecuencias, me volví impotente. Después de eso perdí el deseo de violar y asesinar. Tras su salida de la policía comenzó a trabajar en seguridad privada. Popkov fue arrestado el 23 de junio de 2012 mientras estaba en Vladivostok. Se le acusó de asesinar a 29 personas, aunque solo confesó 24 de estos crímenes. Durante su testimonio ante la policía y en la corte, reiteró su creencia de que intentaba purgar su ciudad de mujeres inmorales, afirmando que todas merecían castigo por su mal comportamiento. Agregó que solo quitó la vida de mujeres con vidas disipadas. Hubo muchas reacciones después del arresto de Popkov. Victoria Shagieva, hermana de Tanya Martinova, una de las muchas víctimas de Popkov, recordó verlo por primera vez y lo impactada que estaba al descubrir que lo reconocía vagamente, ya que ambos habían estado involucrados en el biatlón, un deporte de invierno que combina esquí de fondo y tiro con rifle. Ella observó, lo recuerdo como un hombre alto y delgado. Siempre estaba solo, con una mirada esquiva e intranquila. Esta bestia se llevó la vida de mi hermana, quien tenía tantos años felices por delante. Mientras tanto, cuando la sobreviviente Svetlana Misievichus entró a la sala del tribunal y se encontró cara a cara con Popkov nuevamente, declaró: «Perdí la capacidad de caminar nuevamente en el momento en que lo vi». No obstante, sus antiguos colegas no podían creer que él fuese culpable de actos tan crueles. Un ex compañero lo recordó como un hombre completamente normal. Le gustaba el biatlón. Durante su servicio, le disparó a un violador al detenerlo. Hubo una investigación y no fue castigado. Los jefes consideraron su acción como justa. Un ex colega con quien trabajó de cerca por 5 años añadió: «Contaba muchos chistes e historias y animaba cualquier reunión». Al momento de su arresto, su hija Ekaterina, de 26 años, trabajaba como maestra. Ni ella ni su madre podían comprender lo que se les decía sobre Popkov. Ambas mantenían que él era inocente, aunque sabían que con el peso de tales acusaciones ya no podían quedarse en Angarsk.
Elena vendió la casa familiar y junto a Ekaterina cambiaron su apellido antes de mudarse a otra ciudad. Elena expresó su apoyo. Le creo. Si lo liberaran ahora, no diría nada y seguiríamos viviendo juntos. Lo amo, lo apoyo y me siento segura con él. Nunca me ha hecho daño en todos estos años. Un fiscal superior señaló que la pareja no se divorció después de la condena de Popkov, declarando: su esposa escribió apelaciones y pidió verlo en la cárcel hasta el último momento, y a menudo se veían. La esposa no ha rechazado a su marido, aún después de su impactante confesión a los investigadores. ¿Todavía están casados? Entretanto, Ekaterina pensaba que otra persona era culpable de los crímenes imputados a su padre. En una entrevista televisiva, ella afirmó no creer nada de eso. Siempre me sentí como la niña de papá. Estuvimos juntos durante 25 años, mano a mano. Caminamos juntos, anduvimos en bicicleta, fuimos de compras y él me recogía de la escuela. Ambos coleccionamos coches de modelo, compartiendo el mismo pasatiempo. También añadió que quiere ser criminóloga y lee muchos libros sobre asesinos en serie. Leí un libro con consejos sobre cómo los investigadores atrapan a los asesinos en serie y clasificaciones básicas sobre estos criminales. Papá no pertenece a ninguna de esas categorías. No parece un maníaco. La madre de Popkov defendió a su hijo, afirmando que él era incapaz de cometer tales crímenes. Antonia declaró: él ama a su familia, valora a su hija y soñaba con tener nietos. Él no lo habría hecho, será mi hijo hasta que muera. Popkov fue sentenciado por primera vez en enero de 2015 tras confesar 22 homicidios. Luego diría que jamás creyó que lo atraparían. No pensó que los avances en el ácido desoxirribonucleico se volverían tan confiables y ampliamente utilizados como lo son hoy, señalando: no podía anticipar el examen del ácido desoxirribonucleico. Nací en otro siglo. Ahora existen tecnologías y métodos modernos que antes no existían. Sin el examen genético avanzado no estaría aquí contigo ahora. Los investigadores estatales estaban sorprendidos de que alguien hubiera sobrevivido a sus brutales ataques. Un fiscal notó que al acusado le fascinaba asesinar. Algunas víctimas tenían entre 145 y 170 heridas de cuchillo. Dijo que se sentía satisfecho cuando sentía su dolor mientras eran apuñalados. La fiscalía también describió cómo Popkov no solo estaba en un buen estado de ánimo y podía distinguir el bien del mal, sino que tenía una atracción patológica por el asesinato y una necesidad patológica de matar a personas que incluía aspectos sádicos. Un criminólogo llamado Yuri Antonin, que estudió a Popkov como parte de la investigación policial, agregó que el ex policía disfrutaba de sus acciones, las veía como su razón de vivir. Sorprendentemente, Popkov mostró algo de remordimiento en su juicio. No obstante, esto contradecía sus declaraciones sobre la repugnancia que sentía por las mujeres y niñas que asesinó. Intentó justificar los asesinatos afirmando que era culpa de las víctimas porque estaban caminando borrachas en lugar de estar en casa con sus maridos e hijos. Después de la condena inicial, las autoridades prosiguieron la investigación. Pronto se confirmó que Popkov era responsable de otras 59 muertes. En diciembre de 2018 fue condenado por esos delitos. Actualmente, Popkov ha sido condenado por 78 asesinatos y 2 intentos de asesinato agravado. Ha confesado 83 asesinatos, pero se sospecha que hay más. Cuando se le preguntó cuántas mujeres y niñas había matado, Popkov declaró: no puedo decir exactamente, no llevé un registro. Popkov continuó matando después del año 2000, contrario a lo que afirmó. Muchos de sus asesinatos ocurrieron después de este tiempo. Popkov recibió 2 cadenas perpetuas en una prisión de alta seguridad después de sus condenas. El año pasado, en 2023, se le dieron 10 años más después de que se descubrió que había matado a 3 mujeres más. En octubre de 1997 y marzo de 1998 estranguló a 2 mujeres de 25 años. Quemó el cuerpo de una de estas víctimas al rociarlo con gasolina y prenderle fuego. En octubre de 2003 apuñaló mortalmente a una mujer de 31 años. Tenía 40 puñaladas cuando hallaron su cuerpo.
Además, en 2023, Popkov también declaró que deseaba unirse al ejército para ayudar con la invasión de Putin a Ucrania. Las autoridades rusas han estado reclutando a convictos para luchar en el frente desde 2022 y han estado ofreciendo condonar las sentencias de los reclusos si logran durar 6 meses. Cuando un medio le preguntó por su sueño, Popkov respondió que unirse al ejército. Agregó que se dio cuenta de que la guerra no era un videojuego, pero afirmó que no dudaría en luchar codo a codo con las fuerzas rusas. Afirmó que su entrenamiento militar previo sería útil aunque estuviera desactualizado por 4 décadas. Su hija, Ekaterina, se casó y tuvo su primer hijo, un varón. Durante el periodo previo a su nacimiento, Ekaterina expresó públicamente sus preocupaciones de que su descendencia heredaría la inclinación maníaca de su padre. Incluso entonces, sin embargo, en 2017 admitió que todavía dudaba de las numerosas condenas de su padre, afirmando que nunca vio sangre en él ni ninguna herida. Ella dijo que observara el trabajo de un carnicero. Está cubierto de pies a cabeza. Las mujeres se acostaron dócilmente por sí mismas, apuesto a que dejarían marcas, mordiscos o rasguños. No puedes ocultar esto, pero mi padre no tenía ninguna marca sospechosa en su cuerpo o rostro. Ella declaró que recibió ayuda psiquiátrica después de la condena de su padre y está ansiosa porque él también busque ayuda profesional. A pesar de todos sus crímenes, ella lo describió como el mejor padre. Es difícil especular sobre los motivos exactos de Popkov y qué lo llevó a esta vida, en parte porque sabemos tan poco sobre su crianza. El psiquiatra Alexander Grishin propuso que crecer con una madre supuestamente abusiva y alcohólica fue un factor contribuyente importante, con medios de comunicación sugiriendo que la difícil relación que tenía con su madre llevó a Popkov a cometer violencia contra mujeres y niñas, especialmente, pero no limitado a aquellas que se parecían a su madre. Grishin también señaló que Popkov cae en la categoría de lo que él se refiere como maníacos organizados. Los maníacos organizados poseen alta capacidad mental, están adaptados socialmente y a menudo tienen familia. Encuentran trabajos convenientes que les aseguran y les dan tiempo para cometer delitos. Es un trabajo duro atrapar a tal maníaco. Es difícil detectar a tal persona. Ni siquiera los exámenes de ingreso a la policía son adecuados para lograrlo. Que solo le atrajeran las mujeres borrachas podría ser resultado de sus problemas y asociaciones de la infancia. Su madre solía beber alcohol y a menudo lo maltrataba. Grishin agregó, tal vez en su infancia, otras mujeres borrachas también lo maltrataban, y todo esto afectó su comportamiento más tarde en su vida adulta y llevó a consecuencias tan horribles. A pesar de ser uno de los perpetradores individuales más horribles de feminicidio que Europa haya visto, los investigadores creen que podría empeorar en los próximos años, con un investigador de la policía sospechando que Popkov cometió más de 100 delitos, aproximadamente 200. Muchos creen que Popkov solo está revelando asesinatos cuando le conviene y que actualmente está guardando más confesiones esperando un momento más beneficioso para compartirlas.